Hola, yo soy Rose y bienvenidos al canal. Bueno, en esta semana estaremos hablando de la película que salió no hace mucho, llamada Turning Red. Imagino que si no vives debajo de una roca ya te enteraste de todo lo que ha pasado en torno a esto, y si no, yo te explico un poco. Estaré hablando un poco de la película y diré algunos spoilers, así que estén atentos. Por cierto, en lo que respecta al dibujo, estaba haciendo el boceto y me di cuenta que no había activado grabar pantalla, y pues bueno, ni modo, lo que importa es el resultado. Con respecto a la película, he visto de todo, desde machirulos quejándose sobre el contexto y desde señoras locas diciendo que es diabólico. Ya saben, lo típico. Aquí hablaremos un poco de la polémica de Turning Red, o Volviéndose Rojo. Todo comenzó cuando la película aún no se estrenaba, y diferentes medios dieron su punto de vista acerca de la película con un encabezado así: al fin Disney se atreve a hablar algo como es la menstruación. Todo el mundo creía que era bait o algo así porque nadie había visto la película, y tampoco se creería que Disney estuviera hablando de un tema así en concreto en toda una película, o decir que Volviéndose Red era un tipo de analogía para hablar sobre ese mismo tema. Ya cuando la película se estrena, como saben, toda buena polémica comienza en Twitter y se expande a Facebook. Primero comenzaron los machirulos, que decían que era una película demasiado feminista y progre, y después siguieron las señoras que decían que era algo diabólico. Pero bueno, comencemos con los machirulos. Esto se da porque alguien en un hilo en Twitter dio a conocer que la película estaba dirigida a primera vez en Pixar por una mujer llamada Domee Shi, o no, la verdad no sé si estoy pronunciando eso bien, pero se lo voy a poner en pantalla, la cual ganó un Oscar por un cortometraje de Bao. También se lo estoy poniendo en pantalla, y las guionistas también fueron mujeres. Entonces alguien dijo: como siempre, no están incluyendo a los hombres, buscan igualdad y dan todo lo contrario. O sea, pero cálmate un poquito, solo dieron a reconocer de que una mujer al fin había dirigido una película completamente sola. Las demás ya han sido dirigidas por hombres y también apoyadas por mujeres, pero esta era la primera vez, solo estaban especificando eso. Nadie te está atacando por decir eso. Pero bueno, esto no llegó hasta aquí. Comenzaron a decir diferentes machirulos: ¡ew! ¿Cómo van a hablar sobre la menstruación? O sea, porque cuando dice Volviéndose Rojo no es una analogía para la menstruación. Lo mencionan al principio porque la madre de May cree que eso, pero no es eso. Solo por mencionar el hecho de que a ella le puedan dar cólicos o algo así, es absolutamente normal. Y se pusieron a comparar diferentes cosas, como por ejemplo esto. Les dejo este meme que dice: a alguien más le da tremendo Grinch. Es como si hablaras con tu padre sobre las pajas y encima hagan una película sobre esa conversación, y además de tu padre te recomiende hentai y traiga Big Vaporru. O sea, primeramente, wow, tu tercermundismo. Solo deja ver que hace falta mucha educación sexual, y la verdad es algo muy necesario. Les pongo de ejemplo esto. Cuando yo estaba en primaria y nos estaban comenzando a dar ciencias naturales, iban a hablar sobre el cuerpo humano y todas esas cosas, lo cual es absolutamente normal. Llegaron muchas madres a quejarse al instituto, a decir que cómo le podían dar esas ideas a los niños. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Y solo por eso que se fueron a quejar esas madres, a nosotros nos siguieron dando más temas más a fondo. Pero siento que algo muy necesario, y la verdad solo nos llenan de ignorancia. O sea, pero tampoco es como que la película se te pongan a hablar de cómo usar la toalla, porque tampoco es así. Pero en fin, de eso no se trata la película. Y tú dirás: ok, hasta ahí llegó eso. Y pues no, mi querido amigo, no terminó ahí. Ahora les tocaba decir de que no se podían identificar con una niña de 13 años canadiense
del 2002 porque no se podían identificar de algún modo con ella. Pero o sea, nadie nunca se quejó de Buscando a Nemo, de Cars, porque uy, si tú te puedes identificar con un carro que habla, wow. Hago una pequeña pausa para recordarles mis redes sociales. Estoy más activa en Instagram y si tienen alguna duda me pueden escribir por ahí y estaré gustosa de platicar con ustedes. Y la verdad no les voy a hacer un resumen de la película, pero les voy a recomendar a alguien que habla un poco de ella y el verdadero significado de esta. No conozco mucho a esta persona, pero vi su video y dije, wow, la verdad, él sí entendió el punto de la película. Se los dejo en la cajita de información donde pueden ir a ver su video y después me cuentan a ver qué les pareció. Claro, tampoco te vas a poner a pensar que porque un hombre no le va a gustar la película o va a pensar de este modo, porque no. Yo la vi con mi novio y la verdad nos encantó la película, nos fascinó. Y sí, la verdad me gustaría tener una amigas como la de May, ¿por qué no? Y bueno, les dejo por ejemplo este comentario que dice: yo no soy mujer ni tengo 13 años, pero la película estuvo genial. Hay personas que les gusta ser fastidiosas. Porque la verdad sí, ¿por qué le buscan 3 patas al gato en todo? También habían varias señoras y páginas pseudo cristianas diciendo que la película fomentaba a que los hijos se rebelaran a sus padres. Y o sea, es que la verdad me enoja algo así tan pendejo. Pero bueno, no voy a poner los comentarios de las señoras ni de las páginas citando citas de la Biblia, valga la redundancia, diciendo que algo diabólico, satánico, lo que sea. También habían varias personas y señoras diciendo: uy, yo lo vi con mi hija de 8 años y la verdad me hizo muchas preguntas, fue muy incómodo, la verdad, película muy mala. O sea, si una niña de 8 años te hace preguntas, es porque ahí falta algo, no sé tú, dime qué es lo que falta ahí de explicar. Porque seamos sinceros, yo estaba chiquita y yo sabía lo que era. ¿Por qué sonaba? No, pero sí sabía que era algo normal. Así que si tu niña tiene 8 años, 9 años y no sabe lo que es la menstruación, creo que ahí hay un problema. Y si tu niña de 6 años no le gustó la película, es porque tal vez la película está dirigida más a los adolescentes que a niños más pequeños, ¿verdad? Ese sería el problema. Y no sería tanto problema de la película, sino de los padres de no ver para qué edad son las películas. Porque no me vas a decir que el anime es para niños cuando pone un gore, un hentai, a Shingeki no Kyojin a un niño de qué sé yo, 4 años. O sea, se va a choquear de lo que va a ver. Y bueno, no todo fue malo. Habían comentarios como este: ponerse rojo es un gran ejemplo de cómo la parte más difícil de terminar con las maldiciones generacionales y aceptar radicalmente que tu madre fue solo un subproducto del abuso cultural que soportó es ver al mismo niño roto que vive dentro de ti en ella y tener que aprender a perdonarse. Básicamente de eso se trata la película. Otra cosa que fue hateado fue el hecho de que existiera una boy band. Cuando yo lo vi dije, o sea, me super recuerda a Backstreet Boys. Y fue como que sí, super ellos. Y después mi novio dice, ese que se llama Tae se parece a uno de los de BTS. Me dice, y yo como que, sí. Y después salen diciendo de que estaba inspirado en Jimin, cosa que nosotros pensábamos que estaba inspirado en el mismo Tae, pero bueno, cosas de la vida. Esas cosas también se criticaron, la verdad es que ya no saben ni qué parte criticar. Dejando de un lado las locuras de homofobia, machismo, feminismo y esas cosas, la verdad, la película está muy buena, muy linda, muy hermosa. La verdad les invito a que la vean si no la han visto. Me encantaba mucho esa escena super cute del pandita con los ojitos todo bonito, así que decidí dibujar una de estas. El resultado lo estaré poniendo en mi Instagram, así que vayan a verlo. Aquí podrán ver donde en el fondo no me decidí, ahí hice muchos fondos diferentes. Así que los resultados se los dejo en mi Instagram.
les dejo unos memes como este que dice: súbete comadre, vamos a romper el trauma generacional. Este me encantó. También les muestro esta plantilla que, por cierto, voy a estar subiendo mi versión en mis distintas páginas, así que vayan a seguirme para ver los resultados. También les dejo este que dice: todos al ver este Turning Red. Esa soy yo. Súper sí. Y eso ha sido todo hasta el momento, así que ahora los dejo con el dibujo y ya saben, el resultado está en Instagram. Los espero allá. Bye.